La Primera Guerra Mundial había terminado estableciendo una paz que no acabó de cerrar las heridas abiertas con el conflicto. El Tratado de Versalles señaló a Alemania como la única culpable de lo ocurrido en 1914. Esto hizo que el descontento de Alemania con Europa y en especial con Francia fuera creciendo en el interior de gran parte de la población. Los movimientos de ultraderecha aprovecharon este sentir y se fueron haciendo fuertes, aún más cuando la depresión económica golpeó al país. Finalmente, la ultraderecha triunfa en Alemania con el NSDAP, partido nazi, y se hacen con el gobierno poniendo en práctica su ideario antidemocrático. Entre sus medidas estaban el incumplimiento de lo acordado en Versalles y el expansionismo territorial. De esta manera, el líder del partido nazi, Adolf Hitler, militarizó la Renania, llevó a cabo el Anschluss, ocupó Checoslovaquia y finalmente invadió Polonia. Estos hechos fueron acompañados por una política internacional europea de apaciguamiento que no dio ningún resultado. La invasión de Polonia fue preparada con un pacto de no agresión germano-soviético por el cual los nazis se garantizaban la no intervención de la URSS y el reparto de los territorios polacos. Este pacto entre nazis y comunistas sorprendió a los países occidentales. El Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania, y ésta respondió con un ataque de su ejército que ocuparía con gran facilidad los Países Bajos y Francia, incapaces de detener la Blitzkrieg alemana, o guerra relámpago. Una combinación de fuerzas aéreas y terrestres imposible de detener. Alemania se aseguró el apoyo de Italia en Europa y de Japón en Asia, conformando lo que se llamó el eje Berlín-Roma-Tokio. A las fuerzas del eje le harían frente los aliados, es decir, el Reino Unido y Francia. Los primeros meses de la guerra se presentaron favorables para Alemania, que dividió el territorio francés en dos, la Francia ocupada y la Francia colaboracionista de Vichy. En 1940 comenzaba la batalla de Inglaterra, que quedaba sola en el frente aliado. El norte de África se convertiría en otro frente de importancia al intentar Alemania con su Afrika Korps controlar el canal de Suez, que estaba bajo dominio inglés. La guerra, que había comenzado el 3 de septiembre de 1939 con un avance arrollador del ejército nazi por media Europa, se hacía mundial en 1941 al intervenir en la misma los Estados Unidos de América. La causa fue el bombardeo japonés sobre Pearl Harbor en el Pacífico. Este ataque sorpresa se justificaba por el embargo del petróleo que Estados Unidos imponía a Japón a raíz de la política agresiva y expansionista del país nipón en el sudeste asiático. 1941 veía también cómo Alemania incumplía lo firmado con la URSS, y preparaba la Operación Barbarroja, que consistía en invadir la URSS sin previo aviso en busca de los recursos rusos que tanta falta le hacían a la Alemania nazi para sostener su economía. El cambio de año vería llegar los primeros fracasos del ejército alemán y japonés. En Europa, el sitio alemán de Stalingrado acababa con la victoria soviética, que provocaría la retirada de la Wehrmacht de la Unión Soviética, y en el Pacífico, el año de 1942, supuso las primeras derrotas para los japoneses en Midway y Guadalcanal. En 1943, los estadounidenses entran en Italia por el sur y liberan al país del régimen fascista. También este año es el inicio de las conferencias de paz, que se inaugurarán en Teherán y culminarán en Potsdam en 1945. En 1944 se prepara la Operación Overlord, enfocada al desembarco de los aliados en Normandía, para iniciar la marcha hacia Alemania y derrotar a Hitler. Con el propósito de liberar Berlín antes de que lo hicieran los soviéticos, que avanzaban desde el norte. Sin embargo, sería el Ejército Rojo el primero en llegar, comandados por el general Zhukov. La llegada de los soviéticos supondría la rendición de Alemania, pero no el final de la guerra, pues Japón permanecía en lucha en el Pacífico. Serían los Estados Unidos, presionados por impedir que una vez más los soviéticos llegasen primero al objetivo, los que tomaran una decisión histórica que supondría la muerte de miles de inocentes, el lanzamiento de 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki que acabarían llevando a la definitiva rendición de Japón, poniendo fin al imperio del sol naciente. Terminaba así la Segunda Guerra Mundial y empezaba el desencuentro entre dos de los vencedores, las dos superpotencias mundiales que se enfrentarían en otro tipo de guerra diferente, la Guerra Fría. Pero eso es ya otra historia.